Una es mamá, ¿sí? De ahí tener expectativas sobre ella, ¿sí? Se nos percibe como más emocionales que los chicos. A veces preferimos socializar que exhibir nuestros talentos. E históricamente hemos tenido menos oportunidades que los chicos. ¿A qué retos se enfrenta una estudiante dotada? Puede que tengamos menos confianza en nuestras capacidades matemático-científicas, aun cuando estemos dotadas en ellas. Muchas de nosotras desarrollaremos una baja autoestima a partir de tercero de primaria. Puede que decidamos ocultar nuestros talentos para ser aceptadas por las otras chicas y lleguemos a elegir retos menores para ello. Seguimos dando una media más baja que los chicos en los exámenes de selectividad. Nos cuesta elegir el itinerario universitario específico porque a menudo estamos dotadas en varias áreas. La sociedad espera de nosotras el papel de cuidadora antes que el de talentosa. Tenemos más probabilidades de sufrir depresión asociada al talento verbal. Pero bueno, algo positivo conllevará tener este don, ¿no? Tenemos un mejor concepto de nosotras mismas que el resto de las chicas. Interiorizamos antes el resto del concepto de control. Sacamos ventaja académica a los chicos entre los 12 y los 14 años. Tenemos mayores habilidades sociales que los chicos dotados. A menudo tenemos cuerpos más saludables que las chicas con un coeficiente promedio. Y nos comprometemos con las causas sociales desde edades tempranas. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los profesores para apoyar a las chicas dotadas en clase? Necesitamos mentores que nos apoyen como personas y como talento. Necesitamos consejos si nos desanimamos en los cursos más avanzados. Deberíamos ser identificadas más precozmente en el colegio, de preferencia antes de tercero de primaria. Deberíamos ser alentadas a reconocer nuestros propios logros. Deberíamos leer muchas más biografías sobre mujeres ilustres, mujeres triunfadoras, mujeres que han hecho historia. ¿Y qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijas a tener éxito en la vida? Mantener el contacto con nuestros profesores, estar a la última en las investigaciones acerca de las chicas dotadas. Sí, alentarnos a seguir nuestras pasiones, ponernos en contacto con las otras chicas dotadas. Sería perfecto que nuestros prototipos masculinos continuaran apoyándonos. Porque, ¿sabéis?
Nuestros talentos son algo natural para nosotras. Así que, por favor, no nos dejéis en el olvido. Gracias. Bueno, pero estaba a la altura de esta presentación, ¿verdad? Bueno, cuando me propusieron hablar del tema de la mujer y las altas capacidades, me entraba un reto, porque tampoco se habló tanto en los sitios de altas conferencias. De hecho, encontré que parece ser que el único congreso que se hizo sobre este tema es del año 87, ¿sí? De 1987, queda lejos. Y sí que han ido saliendo cosas, sí, pero bastante puntual, y no se ha puesto ahí mucho el acento, ¿no?, las altas capacidades. Y pensé, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo organizamos, ¿no?, con dos temas que ya por separado son bastante controvertidos, como son el tema de la mujer y de la alta capacidad. Vamos a ver qué sucede, ¿no?, cuando se unen. Y, ¿cómo no?, empezar diciendo, sí, que históricamente la mujer ha sido, esto no es de las altas capacidades, sí, pero la mujer fue discriminada en todos los planos de su vida y siempre valoró su capacidad. Es curioso, encontré que en el año 584 después de Cristo parece ser que se unieron 62 clérigos, ¿sí?, para debatir si las mujeres eran humanas o no eran humanas, y parece ser que 32 votaron que sí y 31 que no, así que por un voto conseguimos ser humanas. Es gravísimo. Luego en 1869 un estudioso de la inteligencia bastante bien conocido, que es Galton, hizo un estudio bastante extenso y del cual se oye hablar mucho, donde decía que los hombres tenían más potencial en todas las aptitudes intelectuales, ¿sí? Más tarde, Le Bon, que es, bueno, es también muy conocido, es el psicólogo, sí, fundador de la psicología social, también nos honró con una gran frase y dijo que las mujeres tenían el cerebro más próximo a un gorila que a un hombre. Sí, claro, son frases de una potencia, ¿no?, viniendo de personas que un poco tenían, ¿no?, un gran peso y sí, hay voces y voces, ¿no? Y por ejemplo la del señor Le Bon lo era, ¿no? Tampoco hace falta, ¿no?, remontarnos tan lejos. Yo el otro día hablaba con mi madre sobre el asunto de la conferencia y me decía, dice, no hace tanto, sí, yo en la escuela estudiaba mis labores, ¿sí?, y lo hacíamos nosotras, no hacían ellos. Era muy claro hacia dónde iba la educación, ¿sí?, de las mujeres. Obviamente en los últimos 20 años, ha habido avances, sí, o sea, yo creo que también negar esto sería una tontería y sería echar por el suelo el esfuerzo, ¿no?, de muchas mujeres que se dedicaron a ello. Pero a nivel de salarios la cosa no está equitativa, sí, a nivel de logros profesionales tampoco. Por lo tanto, en el tema de la mujer, y especialmente relacionado con las altas capacidades, donde yo creo que para las mujeres con altas capacidades la parte del desarrollo a nivel profesional es muy importante y tiene como un eco fuerte a nivel de satisfacción de vida, ¿sí? Queda para hacer. Afortunadamente hubo una mujer que se encargó, ¿sí?, de luchar contra un montón de creencias, psicóloga ella, un montón de creencias que circulaban. Me refiero, sí, no es muy conocida, sí, Leta Hollingworth,
no sé, luchó pues esto, ¿no? contra la idea como muy extendida, ¿sí? De que el único papel apropiado para las mujeres era la maternidad, ¿sí? O que eran trabajadores menos competentes por el hecho de tener ciclos menstruales. También luchó mucho, ¿no? Por diferenciar lo que tenía que ver con la eminencia, ¿sí? Lo que tenía que ver con la superdotación. Hasta este momento en que Leta Hollingworth se encargó de este asunto, y yo creo que todavía hoy se considera un poco pues esto, ¿no? Que las personas que consiguen grandes logros a nivel profesional, ¿sí? Son las personas que son inteligentes. Las personas que no consiguen estos logros no son inteligentes. Por lo tanto, como las mujeres, sobre todo en esta época más, ¿sí? No consiguen estos logros, de ahí se deducía directamente que eran inteligentes. Obviamente es difícil llegar a unos logros reconocidos socialmente si la tarea de las mujeres prioritaria eran tareas domésticas, ¿sí? o que tenía que ver con la crianza de los hijos. Y ahí ella hizo mucho hincapié, ¿no? Y yo pienso que también es algo a recoger, ¿sí? Porque es un discurso que tampoco no nos queda tan lejano, ¿no? Yo creo que todavía circula mucho, ¿no? En los colegios, pues esto, ¿no? Niños que a lo mejor no están teniendo unos resultados académicos altos y por lo tanto de ahí se deduce que cómo van a haber unas altas capacidades, ¿no? Son planteamientos tan lineales que yo pienso que todavía, ¿no? Hay que, bueno, hablar sobre ello, ¿no? También luchó bastante por el tema de que los niños no necesitaban disposiciones especiales superdotados. Esto no lo consiguió, sí, porque sigue al día. Y en torno a las altas capacidades, que también estuvo trabajando bastante, es curioso porque ella defendía algo que no es tan lejano, ¿sí? A día de hoy. Defendía los agrupamientos, ¿sí? Como, lo digo, no sé, como me suenan muchas caras y sé que el tema de las capacidades es conocido. Decía pues esto, ¿no? Que a la hora de intervenir en las escuelas ella apostaba por los agrupamientos, por capacidad, y no tanto por los enriquecimientos, porque decía que aunque no fuera el objetivo, muchas veces se convertían un poco en la manera de rellenar el tiempo, ¿sí? Que sobraba, y tampoco tanto por las aceleraciones, ¿sí? Que decía que a veces llevaban como problemas a nivel emocional. Seguramente porque es curioso, ¿no? De esto hace más de un siglo. Se queda perplejo, sí, ¿no? En fin. Mira, yo cuando me plantearon hacer de tratar este tema, nos dediqué al principio y pensé, ¿cómo vamos a enfocar, no? Ahora me alegro, porque ha sido bien interesante. Pero en el momento pensé, bueno, voy a empezar por coger 10 de las listas, ¿sí? Que circulan un poco por internet, ¿sí? Vamos a poner las unas encima de las otras y vamos a ver los nombres que coinciden, ¿sí? Para ver qué mujeres un poco están como más reconocidas en el tema de las altas capacidades. Y ellas me salieron, ¿sí? Madonna, ¿sí? Nicole Kidman, Sharon Stone y Shakira, ¿sí? Estoy pensando si las ponía, si no las ponía, porque, bueno, son unos referentes como muy concretos, ¿sí? Mujer fuerte. Muy bien, ¿sí? También pienso que como uno de los problemas para que las altas capacidades vayan adelante en el tema de las mujeres es la falta de referentes, pensé que si sirve como referentes a propósito está bien, ¿sí? Y bueno, ahí está. Cada uno lo suyo. Pues eso. Y hay otra gama, ¿sí? de mujeres, no digo esto con tono peyorativo ni mucho menos, ¿sí? Pero otra gama, está Hillary Clinton, ¿sí? Está Marie Curie, esta no hay duda, ¿vale? Esta sí que busques donde busques, está, y es obvio, ¿no? Sí, física, química, sí, avances en radioactividad, no os voy a decir su biografía porque estoy segura que conocéis, pero bueno, yo que sé, fue la primera persona que consiguió 2 premios Nobel, ni un hombre, ¿sí? Fue la primera profesora mujer de la Universidad de París, y todo esto estando a la sombra de su marido, ¿sí? Por lo tanto es una mujer que con el tema de altas capacidades obviamente no hay duda. Y me pararé un poco, ¿vale? Con Simone de Beauvoir, porque aparte del tema de altas capacidades, que ahora os explicaré un poco su bibliografía, y creo que hay rasgos que son bien interesantes, pienso que viene bien, ¿no? Viene bien
toda su ideología feminista, ¿sí? Todo lo que luchó en una conferencia como hoy. Pensé que era como no sé si hay que coger un icono, ¿sí? Bien. Bueno, francesa, ¿sí? Y de su biografía, lo que más me ha llamado la atención y lo que pienso que está como más conectado con el tema de altas capacidades, tiene que ver con la infancia, ¿sí? Obviamente, una niña como muy brillante a nivel escolar, con mucha curiosidad, ¿no? Con muchos retos, que se planteaba cosas desde edad muy precoz. Yo recuerdo, creo que era sobre los 13, 14 años, ¿sí? Se planteó todo lo que tenía que ver con la fe cristiana, ¿sí? Y finalmente decidió que no creía en Dios. Esto en su familia tuvo un gran impacto, ¿sí? Pero denota así una de las características, ¿no? Que tiene que ver con las altas capacidades, es plantearse este tipo de asuntos a edades como muy precoces. En su historia, ¿sí? Parece ser que su padre siempre quiso tener un chico, ¿sí? Un varón, un hijo, pero no lo tuvo, ¿sí? Porque quería que estudiara en la escuela politécnica. Y cuenta ella en su biografía que esto ya la marcó mucho, ¿sí? Porque parece ser que su padre, aparte que hubo toda una serie de historias familiares y así, pero apostó mucho por ella, ¿sí? Y esto ya veréis que en el tema de las altas capacidades y cómo impulsar a las chicas a que den salida, ¿sí? A estos dotes, hay un rasgo que es bien importante, y es que familiarmente uno de los progenitores tenga expectativas sobre ellas, sí, y de alguna manera pues las impulse, que es algo que se dio en la historia de Simone de Beauvoir. Y paralelamente parece ser que ella pertenece a una familia que era de nivel socioeconómico alto, ¿sí? Hubo una serie de problemas, cayeron en bancarrota, bla, 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 y su nivel socioeconómico bajó muchísimo, ¿sí? Con lo cual, este cambio a ella parece ser que le hizo tener como mucha claridad en que quería estudiar, ¿sí? O sea, parece ser que hay un momento en el ciclo vital en que las mujeres se plantean un poco si profesión, maternidad o qué, ¿sí? Parece que en el caso de Simone de Beauvoir, por su propia historia, ¿sí? Tuvo con mucha claridad hacia dónde, ¿no? Quería ir, y bueno, lo consiguió, ¿sí? No sé si puedo explicar tantas cosas de ella, pero creo que no me voy a alargar más. No sé, como muy comprometida, ¿no? Con muchos temas. Bueno, luego si da tiempo a la curiosidad, hablamos de ella, ¿sí? La última persona que me pareció interesante poner ahí como referente, hay que ponerla, ¿no? Lisa Simpson, ¿sí? De 8 años, bien curiosa, bien inteligente, bien rebelde. De hecho, es claro, ¿no? que el tema de la superdotación, de hecho hay un capítulo, ¿cómo se llama? Hay un capítulo en que el psicólogo del colegio llama a la familia de Lisa y les dice que es superdotada, ¿sí? Y les plantea un poco a ver cómo pueden hacer para dar salida a su potencial. Pero bueno, no tiene muchos recursos económicos, la familia Simpson y tal, y al final pues se tuvo que conformar con tocar el saxo. Está bien, sí, pero... Incomprendida en su propia casa. Sí, sí, claro. Sí. No sé, recuerdo ahora, por ejemplo, otro capítulo en que encaja bien con el tema de la conferencia, en que su abuelo le explica que el misterio de los genes, ¿no? De los Simpson, y dice que hay un gen, ¿sí? que está mal, ¿sí? en la familia Simpson, pero que afortunadamente este gen solamente se transmite en el cromosoma Y, que como sabéis es el de los hombres, ¿sí? Por ese motivo las mujeres Simpson pueden ser inteligentes, pero ahí no llega para los hombres. Y eso es importante, ¿sí? Pero porque es un referente realmente, ¿sí? En nuestra época, quien no ha visto los Simpson, los niños lo ven, ¿sí? Y que las pocas ocasiones en que son ellas, ¿no? Las que brillan por la inteligencia, sí, que sea en un medio que tiene tanta divulgación. Yo pienso que más allá de lo chistoso del asunto,
Está bien, es como para tener en cuenta, ¿no? Hacen falta modelos de estos también, ya lo veremos luego, para que las mujeres con altas capacidades se puedan refijar en alguien, sí, y a través de este modelaje pues llegar a unos logros profesionales. Bueno, ya hay más ejemplos. Las estadísticas. Sí. Un poco los números que se barajan de adultos, superdotados. Dice pues esto, que el 31% son mujeres, el 69% son hombres, bien diferentes, ¿sí? El tema es un poco estas diferencias con qué tienen que ver. Lo mismo ocurre cuando se hacen estudios que tienen que ver en niños ya y niñas, de primaria, sí, sobre todo, que miran un poquito en qué capacidades, en qué aptitudes son más dotados ellos o ellas. Esto es bien conocido, ¿no? En niños, en matemáticos, espacial y mecánicos, y niñas lo que tiene que ver más con lo verbal. Pero de nuevo la pregunta es esta, ¿no? Estas diferencias, cuando haces estudios, existen, ¿sí? Pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es el origen, ¿sí? de estas diferencias? Ahí viene el gran tema, ¿no? Genética o ambiente, como todos los temas. Mira, yo por lo que he estado buscando y por lo que yo sé, ¿sí? Los estudios que se hicieron genéticos, que tienen que ver con estudios hormonales, cromosómicos, con estudios de organización a nivel cerebral, parece ser que los resultados que encuentran no son concluyentes, ¿sí? No hay unas diferencias ahí a nivel significativo que informen de que genéticamente, biológicamente, pues hay una diferenciación, ¿sí? Lo que sí que hay mucho acuerdo es en lo que tiene que ver con la socialización, ¿sí? En que los procesos de socialización para hombres y para mujeres pues son bien diferentes, ¿sí? Y ahí se ha empezado a hablar de esto, ¿no? De una barrera social invisible, ¿no? Que hace que teniendo la misma dotación de origen, ¿sí? El recorrido en las vidas sea diferente, ¿sí? Y esto, ¿no? O sea, parece ser que las mujeres que logran escapar al tradicional proceso femenino, ¿sí? Son las que de alguna manera tienen oportunidades para desarrollar estas altas capacidades. Ahí me repito de nuevo a nuestra amiga Simone, ¿sí? De Beauvoir, un poco, que parece ser que consiguió escapar a esto. He encontrado algunos estudios, que no me sé de memoria, de aspectos que yo pienso que pueden ser, bueno, está bien, sí, de saber. En la escuela, por ejemplo, parece ser que se fomentan más los intereses científicos y técnicos en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Parece ser que los profesores, por ejemplo, establecen más contacto con las niñas en las clases de lengua y con los niños en las clases de matemáticas, ¿no? Son cosas que dan, ¿no?, que pensar y cómo es de sutil, ¿no?, lo que estamos hablando de estos procesos de socialización. En los libros del colegio, obviamente, hay muchos más ejemplos de hombres que de mujeres. Eso me parece bien curioso. Parece ser que la palabra necesidad se relaciona más a mujeres y la palabra poder se relaciona más a hombres, ¿sí? En cuanto a las expectativas de profesores y de padres, parece ser pues esto, que las niñas, niñas, quiero decir, que son buenas, persistentes, cuidadosas, maduras, adaptadas, ¿sí? Esto es un poco lo que esperan profesores y padres. De hecho, yo estoy embarazada y es una niña, todo el mundo dice, ay, qué bien, mejor, será tan buena, sí, no tendrá tantos problemas, ¿no? Es muy potente. Esto de los chicos no, se espera más que sean más agresivos, más problemáticos, más, sí, es otra cosa, sí. Hay una cosa que esto sí que me dejó bien perpleja, que tiene que ver con que parece ser que las madres que tienen tanto hijos varones como mujeres tienen muchas más expectativas hacia los varones que hacia las mujeres, la propia madre, ¿sí? Y que se sigue apostando mucho más económicamente por la carrera profesional de los chicos que de las chicas. No sé. Digo, a mí nos interesa, luego podemos hablar más, ¿no?, de asuntos de estos que son bien sutiles, pero yo creo que están en el fondo, ¿no?, de cómo
naciendo de alguna manera con la misma dotación, luego los caminos se van diferenciando, ¿no? Cosas son las que están ahí, ¿sí? Afectando. Pues un par de ejemplos que yo los he oído, ¿sí? Pues esto, ¿no? Un estudiante que en clase discute, debate, hace preguntas, ¿sí? De los que argumenta enérgicamente, ¿sí? Para los niños esto normalmente se considera signo de precocidad, para las niñas se considera que es poco femenina o agresiva, ¿sí? No es tan esperable en ellas. Conflictiva, ¿no? Y yo he oído que están más comidas, ¿no? Y otro ejemplo, sí, no lo cogí, no, o sea, yo lo he oído, sí, pero lo he puesto porque en el congreso que os comentaba del 87, en Canadá, perdón, salía, ¿sí? Y todavía, a día de hoy, estos son comentarios que he oído, esto, ¿no? Es más difícil mantener la atención de los chicos, ¿vale? En comparación con las chicas, por lo tanto, a veces los profesores se dirigen más a ellos, incluso en un tema como una lección de libro, ¿sí? Como a veces las niñas son más adaptables, bueno, pues enfocan más hacia los niños, ¿sí? Veis como, bueno, poquito a poco son cosas, ¿no? Que de alguna manera van perfilando, ¿no? Lo que luego son los caminos. Son súper feministas, Hay mujeres. Sí, pero me estoy dando cuenta. ¿Qué dificulta, no? La identificación, porque de hecho hay como un tema de base, que es que las niñas con altas capacidades no son ni de largo tan identificadas como los chicos. Hay una cuestión que tiene que ver con algo que sí que es biológico, que son las ventajas evolutivas, ¿no? Las niñas caminan antes, hablan antes, en los test de preescolar sacan mejores puntuaciones que los niños. Muchas veces una niña que es precoz no se detecta debajo un poco de la explicación, ¿sí? de que las niñas normalmente son más avanzadas, ¿sí? Son más maduras emocionalmente, esto quiere decir que tienen más capacidad para adaptarse. Y justamente esta capacidad de adaptación hace que, por ejemplo, si un niño no está a gusto en clase o temas de motivación, ¿sí? De aburrimiento, normalmente lo que hacen es más, estoy generalizando, se habla de todo, pero hacen más un trastorno que tiene que ver con un trastorno de conducta, de portarse mal, de enredar, hablar con el compañero, ¿sí? Esto llama mucho más la atención, ¿sí? De un profesor, por ejemplo, pues que entonces señala que a aquel niño algo le debe pasar y ahí se movilizan una serie de recursos. Las niñas en la misma situación, ¿sí? De un problema de desmotivación, por ejemplo, aburrimiento, tienden, ¿sí? A adaptarse mejor, ¿sí? A buscar otras maneras de distraerse, ¿sí? De alguna manera. Y si no lo consiguen, el tipo de síntomas que hacen tienen que ver más con síntomas más depresivos, más ansiosos, que no molestan tanto en el aula. Por lo tanto, de alguna manera no se movilizan tantos recursos, ¿sí? No está el padre que lo mira o el psicólogo que se da cuenta o el profesor que hace la derivación, ¿sí? Y desde ahí, ¿vale? Desde el tipo de sintomatología de cada uno, ¿sí? De estos procesos de adaptación, pues es más difícil, ¿sí? de detectar. Y después en el afán de avalar ocultan, ¿sí? Toda la parte de sus capacidades. Factores que influyen para que un poco las niñas con altas capacidades no lleguen al éxito profesional. Bueno, lo que comentábamos, ¿sí? Conflicto es lo que tiene que ver con el talento y la feminidad. Hay un miedo bien aposentado, ¿sí? Que tiene que ver en la época de la adolescencia, sobre todo, que tiene que ver con que las chicas que son inteligentes piensan que esto de alguna manera no les va a dejar pertenecer al grupo, ¿sí? Que no van a ser queridas por sus iguales o por los chicos, ¿sí? Y entonces, bueno, este tipo de conflictos hacen que muchas chicas en el periodo de la adolescencia, sobre todo, descienda un poco su implicación en lo académico o en la curiosidad misma. Tengo esto. Tengo yo aquí, Susana, si me permites 2 minutos. Sí, claro. Llegó a nuestras manos la carta de una nena preadolescente de un instituto en Cataluña que me he permitido traducir
podemos ir y recortar para hacerla más breve aún, pero que realmente ilustra fantásticamente. Si va bien, esta es la carta de un bicho raro de 12 años. Dice ella: siempre supe que era diferente de la mayoría de las nenas de mi edad. Siempre me parecieron más jóvenes, más lentas y menos lógicas en muchas cosas. Desde muy pequeña hice grandes esfuerzos para ser aceptada e integrarme en mi grupo, lo cual me agotaba física y emocionalmente. Cuando por fin mis padres me dijeron que era de altas capacidades, me quedé más tranquila, por saberlo y porque ellas ahora también lo sabían. Tuve la suerte de tener en tercero un profesor que supo estimularme y animarme. Fue el mejor año que puedo recordar. Él me enseñó a amar el colegio, a tener amigas, a aceptarme. Se había desterrado el ahora no toca, y pude tocar temas que no volveré a ver hasta bachillerato con tan solo 8 años. En sexto, la marcha de este profesor tornó mi vida en el colegio en un infierno. No solo el acoso sufrido por parte de mis compañeros, sino el constante bloqueo ejercido por mis tutores. Yo intentaba todo por ser bien acogida, me dejaba copiar en los exámenes, explicaba los deberes a mis compañeros, pero ni así. Unas compañeras, también de altas capacidades, me recomendaron limpiar mi fama de empollona, empezando a catear. Aseguraban que así incluso conseguiría echarme novio, como ella. Yo no veía en estos argumentos razón, así que continué fiel a mi verdad. Gracias a mis padres, esta pesadilla llegó a su fin. Intervinieron en el colegio y al asociarnos a un grupo de altas capacidades, mi concepto de mí misma empezó a mutar. Ahora comprendo mejor cómo soy, los sentimientos que despierto en otros y manejo las burlas de manera más adecuada. He comenzado a ser feliz. Mis amigos son alumnos destacados, sigo teniendo una media altísima y la mayoría de los contenidos en el instituto se me queda en la primera clase. He entrado al grado profesional del conservatorio tocando el violín, me encanta, y me relaciono ahora con académicos de la Facultad de Matemáticas de la UPC en Barcelona y con músicos mayores que yo. Todo esto me llena de verdad. Quisiera que mi vivencia sirviera a las chicas como yo. No hace falta que nos escondamos tras una imagen que no es la nuestra. Seamos conscientes de lo que somos y del mundo que nos rodea. Lo que sí pediría es que se formaran los profesores para saber manejarnos a nosotras y hacer entender a nuestros compañeros quiénes, cómo somos y por qué. Lo hacen muy bien con los chicos discapacitados o con dificultades de aprendizaje. ¿Por qué no con nosotras? Ariadna, 12 años. Eso. Es que resume. Perdóname las palabras, es que lo vi ahí. Sí, resume. Sí, por eso que no voy a repetir, sí, está bien claro, ¿no? Ajá. Sí, ahí estaba pensando que sí, es que seguro, ¿sabes? Que las chicas con las capacidades que estuvieran un paso previo, ¿no? A ellas, sí, lo bien que les diría un poco poder tener este testimonio, ¿sí? Como poder compartir con alguien que pasó muy poquito, ¿no? Por lo mismo, pensar. Pero los roles de las personas que nos rodean es increíble, ¿eh? O sea, ella ve muy claramente la intervención de los padres, la apertura de los profesores, cómo ella lo vive de una manera muy particular, pero sí reconoce qué elementos van cambiando su vida, en pro y en contra, ¿no? Sí, esto un poco, luego saldrá, pero lo cuento ahora, de qué hacer, ¿no? Sí, o sea, es como el panorama es uno, sí, pero qué hacer con esto. Y tiene que ver justo con esto, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con elaborar, ¿no? Algún tipo de programa, lo digo así, sí, pero poder trabajar con familias, ¿sí? Con escuela, con sociedad, un poco para poder luchar contra determinados estereotipos. Esto va por una parte, ¿sí? Pero yo creo que paralelamente es importante luchar contra contra aspectos como internos, ¿sí? de las chicas superdotadas. Que tiene que ver con esto, ¿sí? con lo que explica Ariadna en su relato, ¿no? con determinados miedos, ¿no? de no pertenecer a un grupo de iguales, ¿sí? Es muy potente y esto no, es lo que hay que apoyar. Claro, o sea, que si lo dicen desde fuera, claro, la imagen de sí mismo. Sí. En ese momento dice qué será de mí, ¿qué me pasa? Sí. Por eso también hay un trabajo, yo pienso que es como de primera línea, ¿no? De poder trabajar un poco con ellas y que puedan, ¿no? Escapar de ahí. Sí. Pero creo que el manejarse con semejantes es una herramienta de oro. Sí, claro.
En fin, ideas estereotipadas, ¿sí? Ellas, mira, justo lo que estamos hablando, ¿no? Tienen pocas amistades, ¿vale? De capacidad similar, faltan modelos femeninos, ya empiezo a contar un poco lo que estoy viendo. Ya en la edad adulta hay pocas oportunidades de dirección y de mando. Voy a hablar un poco de este asunto. Apoyo familiar, ¿sí? Un poco que los padres de alguna manera impulsen, que no siempre pasa, y cómo reciben mensajes contradictorios. A veces sí que es verdad que hay un doble mensaje que está siendo como muy doble vinculante, que tiene que ver con desarrolla tu capacidad, si aprendes, ¿sí? Pero luego, de alguna manera, ahí y ocúpate de todo lo social. No te olvides, ¿sí? Que eres mujer. Claro, sí. Entonces, desde ahí, estos mensajes contradictorios, de más mayor no sé si te pueden hacer más gracia o menos, sí, pero con determinadas edades, sí, yo pienso, te colocan en una posición muy contradictoria, ¿no? Es difícil desde ahí. Al revés, factores de éxito, sí, un poco factores para que estas capacidades vean la luz. De nuevo, ser el centro de atención un poco de alguno de los padres. Esto está curioso, discusiones estimulantes, ¿sí? Esto se refiere a que parece ser que las niñas, que de mujeres han conseguido realizarse, ¿sí? A nivel profesional, en su casa, eran casas donde se debatía mucho, se argumentaba mucho, ¿sí? Se pasaba mucho tiempo conversando. Parece ser como que el hogar, ¿no? De alguna manera, era como la escuela donde estas chicas aprendían, ¿sí? Aprenden, ¿sí? A argumentar. Y esto se hace como desde lo lúdico, ¿sí? Desde el ocio, ¿sí? Desde una cosa más recreativa. Y parece ser que esta es una de las características familiares más importantes para que luego las mujeres con altas capacidades consigan realizarse profesionalmente. Padres tolerantes y sanos, ¿sí? Y tranquilidad familiar, es como poder poner la energía en lo propio y no en lo familiar. ¿Me explico con esto? Sí. Aquí he puesto que la demanda, cuando nosotros en ADIS vemos a mujeres adultas, ¿sí? Normalmente consultan porque tienen la sensación de que no pudieron desarrollar sus potenciales. Luego, cuando ya entras en un proceso más a nivel terapéutico, aparece muchas veces, sí, que son mujeres que estuvieron como muy implicadas en dinámicas familiares poco sanas, ¿sí? Pues no sé, tuvieron que hacer de madres de sus madres, ¿sí? Porque las percibían como unas madres muy enfermizas, ¿sí? O con mucho sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, casi se colocaron como en un papel de cuidar de sus madres. Entonces, si pones la energía aquí, pues la pones aquí, ¿sí? Entonces, y por eso mismo, ¿no? Parece ser que otra de las características familiares importantes para dar salida a estas altas capacidades tiene que ver con esta sintonización, ¿sí? a nivel familiar. Características personales, pues buenas trabajadoras, adaptadas, creativas, en lo que tiene que ver con superar obstáculos, lectoras precoces y se interesaron tarde, ¿sí? Por los chicos esto parece que despierta. Un poco haciendo el recorrido, en la infancia lo que se ve, las niñas con altas capacidades son activas, tienen buenos resultados y tienen muchas aspiraciones a nivel profesional. Luego, si nos da tiempo, yo le pedí también a una mujer que ahora estamos en un proceso a nivel terapéutico con ella, que me escribiera su historia, ¿no? Y ella lo dice, yo de pequeña pensaba iba a ser astronauta, ¿sí? O dice varias cosas, ¿no? Como que a nivel de aspiraciones y fantasías a nivel profesional son altas. No hay quejas sobre su comportamiento, no aparecen sincronías, tienen un buen rendimiento, amigos, bien, ¿sí? O sea, niñas, no hay mayor, ¿sí? Bien, muy bien. El kit de la cuestión empieza un poco a los 14 años, ¿sí? En el momento de la adolescencia, que hay un cambio de intereses. Parece ser que antes de los 14 años, no, parece ser, no, esto es bien claro, lo ves cada día. Hasta esa edad, el deseo de autoestima y de éxito tiene que ver con lo académico, ¿sí?
son muy reforzadas por sacar buenas notas, ¿sí? Por académicamente ser brillantes, y a partir de esa edad, en ellas nace como un deseo muy fuerte de pertenencia, ¿sí? De pertenecer a un grupo de iguales. Y en ese proceso de adaptación, lo que tiene que ver con lo intelectual sufre un poquito, ¿sí? Con lo que hemos estado comentando y con lo que ha leído Marcela en la carta. Y eso, temen, ¿no?, un poco sobresalir en notas y en trabajos por las repercusiones a nivel social que esto va a tener, ¿sí? Se niegan, yo en mi experiencia, al menos en el centro, se niegan casi siempre, ¿sí?, a lo que tiene que ver con intervenir en el colegio, especialmente cuando la intervención es muy visible, tipo aceleraciones, ¿sí?, o tipo de intervención fuera del aula, ¿sí? Te piden muchas veces que sea una intervención, pero que no se note. Claro, es imposible, ¿cierto? Con lo cual se niegan mucho, y esto no pasaba cuando son niñas, ¿sí? Pasa a partir de esta edad, que tiene que ver con este tema de la pertenencia. Con todo y con eso, el rendimiento escolar continúa siendo bueno, ¿sí? Normalmente. En la juventud, yo creo que relacionándolo con otras capacidades, obviamente, yo creo que el kit de la cuestión un poco está en la elección universitaria, ¿sí? ¿Qué tipo de elección hacer? ¿Cómo compaginar esa elección que luego te vincula a lo profesional con lo familiar? Hay mujeres que en el momento de la elección universitaria no piensan en ello, ¿sí? Yo luego, en los procesos de terapia que yo llevo, esto crea sufrimiento después, ¿sí?, si no es desde la elección, o eligen planes, carreras universitarias o lo que sea, sí, que están por debajo de sus capacidades. Y en la edad adulta, lo que ocurre un poco es que se quedan, esto lo estoy diciendo muy bien por lo que yo veo, sí, en los casos un poco de, no sé hasta qué punto va a ser generalizado o no, pero lo que yo veo en los casos que he podido llevar a lo largo de estos años, que se quedan un poco atrapadas o desbordadas entre lo que es la vida personal y la vida profesional. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque o sea, si tú haces una apuesta por lo familiar, pero es una decisión, esto no tiene problema ninguno, ¿sí? O sea, es una decisión súper legítima, ¿sí? El problema es cuando hay mujeres que hacen esta elección no hacen la elección, sino que renuncian de alguna manera a lo profesional por tenerse que adaptar, ¿sí?, a un rol familiar, pero que no fue desde la decisión, ¿sí? Yo creo que ahí está el conflicto, ¿de acuerdo? No es que yo esté diciendo, porque esto puede llevar lugar a confusión, que las mujeres con altas capacidades deben ir hacia un logro a nivel profesional, no, ¿sí? Pero mientras sea una decisión, ¿sí?, no algo en lo que un día te encuentras, ¿sí?, por esta gran capacidad de adaptación que tienen las mujeres. ¿Me explico? Hay un estudio bien conocido, que es el estudio de Terman, que cogió una muestra grande, unos 1.500 personas superdotadas más o menos, y el 50% eran hombres y el 50% eran mujeres. Y de las mujeres vio que de nuevo el 50% de las mujeres se habían dedicado a la familia, ¿sí?, amas de casa, pues, y el otro 50% habían trabajado, ¿sí? Pero se da cuenta como estas mujeres, la mayoría, estaban a media jornada, ¿sí?, o muy por debajo de lo que su calificación les correspondía, ¿sí? Y vio cómo el porcentaje menos falta, ¿sí?, de mujeres que habían superdotadas, estamos todo el tiempo ahora, habían conseguido logros académicos, eran solteras o divorciadas, ¿sí?, porque no había tanta presión hacia determinados, ¿sí? Parece una obviedad, pero no se para y no hace pensar, ¿no? Me he puesto aquí un par de síndromes de los que yo he encontrado, que se habla, pero que yo he podido contrarrestar con mi experiencia. El primero de ellos tiene que ver con un rasgo, con el perfeccionismo, ¿sí? Las mujeres superdotadas son muy perfeccionistas, esto quiere decir que son muy exigentes laboralmente, muy exigentes con su rol familiar, con su rol como mujer, ¿sí?
pero aún con esas es como que no tienen suficiente y por lo tanto continúa esto, sí, se ponen también como muy exigentes, muy perfeccionistas con lo que tiene que ver con el cuerpo, con tener unos hijos brillantes, ¿sí? con tener una casa perfecta, ¿sí? Y un poco hay mujeres superdotadas que entran un poquito, ¿sí? en este círculo, ¿sí? Y ahí se quedan atrapadas. En esto yo creo que un poco combatir con ello es poder hablar con estas mujeres, ¿no? De que no se puede estar, ¿no? Sí, y esto ya desde la adolescencia, ¿no? Hay que hacer como ciertas elecciones. Y el síndrome del impostor, que le llaman, se trata y esto os va a sonar seguro, cuando las mujeres consiguen un logro a nivel profesional importante, muchas veces, la mayoría, lo atribuyen a la suerte, ¿sí? Como estaba en el lugar preciso, en el momento adecuado, ¿sí? Tuve suerte, pero pocas veces, ¿sí? Pocas veces lo atribuyen a sus propias capacidades. Esto no pasa en los hombres, ¿sí? Los hombres están al revés. A veces cuando consiguen el éxito es por su capacidad y cuando no lo consiguen es por la mala suerte. Son dos maneras muy diferentes, ¿no? A nivel de atribuir de dónde, por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Voy sacando tiempo o comentando? Sí, claro, ¿de verdad? ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues esto me lo vamos a saltar. Quiero un poco... hay una cosa de la otra que no nos la vamos a saltar porque es importante, y es que las mujeres tienen algo como muy interno, sí, que son muy cuidadosas con el otro, ¿sí? Les cuesta mucho poner sus propias necesidades por delante de las necesidades de los otros, ¿sí? Están muy atentas a lo interpersonal. Y esto, como deduciréis, ¿sí? De lo que hemos estado hablando hasta ahora, hace que yo pienso que hay una parte que los logros que consiguen las mujeres superdotadas no puedan ser codificadas un poco en los mismos términos que los hombres, ¿sí? ¿Qué hacer? Pues esto, parece ser que las chicas, mujeres, superdotadas, con apoyo de su entorno, desarrollan. Sin apoyo, no. ¿Qué hacer? Tener expectativas sobre ellas, ¿sí? No, bueno, eso, ¿no? También ahora os lo puedo contar ya, pero hay toda una serie de estudios sobre los juguetes que también está bien interesante, ¿sí? De cómo se enfoca con niños y con niñas. El material de las